Bien, vamos a tomar la perashá de esta semana, Parashat Bo, que significa ve. Le dice ven a Faraón, o ve a Faraón, le dice el Eterno a Moshe. En esta semana estudiamos muchas indicaciones que le da a Moshe y a Aarón el Eterno, pero también aprendimos muchas maneras en las cuales trata con el hombre el Eterno. Y vimos, una de ellas fue con la vida de Faraón, como desde la semana pasada vimos cómo le advierte a Moshe que iba a endurecer el corazón de Faraón, pero en su totalidad no lo endurece el Eterno. Cuando le dice cuando le dice ve a Faraón, pues yo hice endurecer su corazón y el de sus siervos. Vemos que en esta ocasión, en esta siguiente plaga que venía de la langosta, no había acontecido eso, que el Eterno lo había endurecido. Podemos leer el texto que dice, sí, ve, yo ya lo he endurecido, pero si vemos en el versículo 7 de la lectura, encontramos en el 17 y 8 que dice que sus mismos siervos de Faraón, dice, ¿hasta cuándo vas a tener aquí? ¿Hasta cuándo va a ser un tormento este hombre para nosotros? ¿Hasta cuándo? Deja salir ya ese pueblo, déjalo que vaya a servirle a su Elohim. Entonces no estaban endurecidos. Faraón mismo también le hace caso a sus siervos y los manda a llamar. Manda por ellos y llegan y le dice, ¿quién va a ir? ¿Y qué dice? No, sino que iremos todos. Van a ir nuestros niños, nuestros animales. Y él les hace de una manera sarcástica, les dice, pues, que su Elohim esté con ustedes. De lo que les puede acontecer, si se les llegara a ocurrir, el mal está en su rostro, les dice. Realmente eso que están planeando es una mera rebelión contra mí. Que su Elohim esté con ustedes. O sea, en otras palabras le está diciendo, si es que él pudiese salvarlos, que él esté con ustedes en lo que les acontecería si se les ocurriera levantarse. No estaba endurecido aún, él se endureció. Esto acontece, le dice Bo, y verá su corazón. Todo esto lo comprobamos con la respuesta de sus siervos, porque aclara, yo he endurecido el corazón de Faraón y de sus siervos. Pero vemos que no había sido así. En esta ocasión él se endureció. Y con todo y ello que se hubiese endurecido, él tenía libre albedrío de decidir. A veces una circunstancia, un coraje, a veces alguna situación en la vida nos puede llevar a la ira o a tomar decisiones equívocas, pero a fin de cuentas, con razonamiento, se puede llevar a cabo una mejor elección de nuestras actitudes y cambiar aquel endurecimiento. Sí, Faraón fue quien atrajo mismo la langosta. Faraón fue quien atrajo el mal a su pueblo por haberse endurecido. Sus mismos siervos le dijeron, ¿que no sabes? ¿Qué no te has dado cuenta que ya está devastado? O sea, ¿qué estás esperando? O sea, ¿qué más esperas tú que acontezca si ya está devastado Misraim? O diría él, bueno, ya qué falta, ya se acabó. No, Faraón se endureció. Elohim tiene la autoridad y el poder para endurecer el corazón del hombre, para mostrar su poder, permitiendo muchas circunstancias adversas, permitiendo problemas, permitiendo circunstancias. Pero más con todo ello, el hombre tiene la decisión de permitir o no, de desistir o proseguir en el endurecimiento. El hombre tiene la decisión de inclinarse a lo malo, o del hombre también es el habituarse al endurecimiento, o de desistir y humillarse. Cuando me refiero a humillarse, no es que sea humillante humillarse al Eterno. Me refiero en el sentido de rendirse a Él. El hombre tiene la decisión de rendirse al Eterno. Hay circunstancias que pareciera decir que el Eterno no me está escuchando. Parece que para el Eterno no existo yo. Parece que entre más clamo, las circunstancias son más adversas y a veces se llega a endurecer el corazón. Y a veces se llega a perder la esperanza y la emuná, pero de uno está a decidir si rendirse,
humillarse delante de él y esperar aquello. ¿Qué hubiera acontecido que Faraón hubiera dejado ir en esta ocasión al pueblo de Israel? Ya le había mostrado. ¿Cuál era el propósito primeramente de endurecer el corazón de Faraón? Mostrarle su poder. Que las demás naciones supieran quién era el Eterno. Ya lo había hecho. Si Faraón no hubiera endurecido su corazón por sí mismo, evita la muerte de los primogénitos, evita la langosta, evita las tinieblas. Hubiera evitado muchas cosas. A veces nuestro endurecimiento trae y acarrea muchos males a nuestra vida. Y nuestro endurecimiento no puede ser exclusivamente, como les decía al principio, que sea que una circunstancia me pasó y ahora no quiero rendirme al Eterno. A veces puede ser que ninguna circunstancia, a veces puede ser un pecado, a veces puede ser una actitud, a veces puede ser alguna circunstancia de la cual el Eterno me ha indicado que no la lleve en práctica, pero me endurezco y sigo y prosigo en ello y no lo dejo y persisto y me puede traer consecuencias que me pude haber evitado, que posteriormente me va a traer muerte, porque la última plaga fue muerte. Plaga la cual trajo, dice la Escritura, que no había casa donde no hubiese un muerto. Era el llanto tan tremendo sobre todo el pueblo que se oía de lejos. Imagínense, nos podemos evitar muchas cosas si el endurecimiento que permita el Eterno lo cambiamos en rendición a Él. No permitamos que el endurecimiento se apodere de nuestro ser. El propósito del Eterno no es endurecer el corazón. El fin del propósito del Eterno es mostrar su poder en la vida de cada uno, a fin de mostrar su soberanía, sobre todo incluyendo nuestra vida, mas no de destruirla. Pero las circunstancias adversas son para formar y no para que las afrentemos. El Elohim nuestro nos pone en el corazón muchas cosas y nosotros decidimos qué hacer con ellas. Encontramos en esta enseñanza también 3 veces en esta corta parashá y parashás más largas, encontramos 3 cosas muy marcadas para que enseñes a tus hijos y a tus nietos. Nos da la enseñanza para que enseñes a tus hijos y a tus nietos. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos ver aquí? Que realmente nosotros, con que le digamos a nuestros hijos, mira, fíjate que el Eterno sacó a un pueblo hace muchos años y pasó esto. Creo que van a preguntar cuando estés viviendo eso en tu vida. Oye, ¿y por qué haces esto? Y más cuando es algo nuevo para ellos, que no lo practicabas y empiezas a practicar. Hoy en día, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué dejamos de hacer aquello? Cuando tus hijos te pregunten. Y esto va a ser para que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos. O sea, yo no pretendo solamente que mi hijo o mis hijos conozcan esto, conozcan este camino. Yo pretendo que esto trascienda, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos. Comprendemos que en la segunda vez que se dice esto, en el versículo 27 del capítulo 12, dice, para que cuentes esto, cuando tus hijos te pregunten, hablando del sacrificio de Pesaj, dicen, porque esto será día de memoria, le estoy parafraseando, para que se acuerden que en este día el Eterno los sacó de Misraim. ¿Y qué dicen el texto? Que se inclinó el pueblo y adoró. Cuando recibimos buenas noticias, Baruch Hashem, sí, todavía no se efectuaba que lo sacaba, para que te acuerdes que este día te sacó, pero todavía no lo sacaba, todavía no acontecía eso, aún todavía no acontecía ni lo de los primogénitos. Y el pueblo se inclinó y adoró. Todas las buenas noticias son muy agradables. Todas las buenas noticias decimos Baruch Hashem, bendito el nombre del Eterno. Pero decía Job acerca de su mujer en el libro de Job, de Job, decía, ¿acaso solamente hemos de recibir lo bueno del Eterno? ¿Acaso solamente cuando las cosas marchan bien hemos de estar contentos y decir, me voy a postrar y voy a adorar? Realmente esto aplica que nuestros hijos conozcan que estamos practicando algo diferente,
en nuestras vidas, no en la Keilah, en nuestras vidas. Ya sé que podríamos decirle, pero es que ahorita no estamos en la Keilah. Esto se practica en todas partes, esto se practica en casa, esto se practica en la Keilah. Cuando tus hijos te pregunten, entonces le dirás, un tiempo yo fui esclavo y el Eterno me libertó con su Torah, con su palabra, y me hizo libre. Y por esa razón guardo estas ordenanzas y estos estatutos que Él prescribió por todas nuestras generaciones. Guarda este consejo, hijo mío, le dice Eslomón, hablando por el Eterno a todo su pueblo. Hijo mío, dame tu corazón, dice en el Mishle, de esta manera se refiere. Encontramos todas estas enseñanzas en esta Perashá. No consiste solamente en leer y explicar la noche de Pesach a nuestros hijos. Fíjate que Faraón fue destruido por el Eterno con sus carros, sus caballos. No, consiste que todo el año estuve yo esforzándome, estuve yo dedicando, y ese día yo probablemente no le esté leyendo la historia, le esté diciendo, alcanzamos el precepto, llegamos a Pesach. Ahorita vamos a aprender un poco acerca de Pesach, de esta enseñanza. La importancia de guardar y tener la observancia de Pesach. La importancia para el Bene Israel. Pero antes de esto, encontramos la plaga de las tinieblas. Ninguno podía mirar a su prójimo. Mas los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El Bene Israel siempre está en luz. El Bene Israel puede ver a su prójimo. El Bene Israel puede ver la tristeza, la necesidad y la aflicción de su prójimo. El Bene Israel no está en tinieblas. Y dice la Escritura, y eran densas que se podían palpar y ninguno podía mirar a su prójimo. Y es lo que acontece. Las tinieblas impiden que uno pueda ver la necesidad, la tristeza, la aflicción. Las tinieblas solamente permiten que veamos sus defectos y podamos criticarlos. Solamente eso permiten las tinieblas, que podamos ver los defectos de los demás y los critiquemos. Pero la luz no. La luz te permite ver verdaderamente, aún porque es que tiene sus defectos. Y la luz te permite tener el entendimiento para ayudarle en sus defectos y no para criticarlo. La luz, los Bene Israel, en sus casas había luz. En el templo del Ruach HaKodesh, en la casa, en la habitación en la cual tenemos, hay luz. Y te permite ver la necesidad, la aflicción y los problemas de tu prójimo, y no sus defectos. Realmente podemos encontrar que estar en luz verdaderamente es poder ver a tu prójimo en todas las situaciones. Porque las tinieblas no te permiten ver la necesidad o su tristeza o la aflicción. Las tinieblas no te permiten tener la respuesta y ayuda a sus defectos. Solo te permiten tener crítica y desprecio a tu prójimo. Dice la carta de Yohanan, primera carta, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, ¿con quién? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Yahshua HaMashiach, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es que nos limpia? ¿Cómo es que tenemos redención y comunión? Si andamos en luz y no en tinieblas. De otra manera no. Si decimos que estamos en luz, que tenemos comunión con Él y aborrecemos a nuestro hermano, dice que somos ¿qué? Mentirosos. Si yo digo estar en luz, si yo digo tener una perfecta comunión con Elohim, si decimos que tenemos comunión con Él y aborrezco a mi hermano y lo miro con desprecio y tengo enemistad, ¿soy qué? Soy mentiroso. Andemos en luz. Que la plaga de las tinieblas no venga en mí. Que mi endurecimiento no atraiga las tinieblas a mí, sino mejor que no me endurezca, que desista yo para que haya un rendimiento delante del Eterno y huyan las tinieblas. La muerte de los primogénitos, la única plaga que si Israel no actuaba, también recibiría el mal. Fue la única plaga, porque en todas estaba muy tranquilo, en las tinieblas, en las ranas, en la sangre,
solamente en esta plaga tuvo que actuar. Y si no actuaba, ¿por qué tuvo que actuar? Porque esta plaga o juicio sería la culminación de la salida de los hijos de Israel. Eso sería un evento tan marcado que hasta se cambió el calendario, según se cree, y por eso es que Casa de Judá dice Rosh Hashanah, principio de año en Tishri. ¿Cómo? Si es el séptimo mes. ¿Qué pasa? Lo que pasa que se cree que el principio de la creación empezó en Tishri y no era el séptimo mes, era el primer mes. Pero esto cambió completamente el calendario. Este será el primero de vuestros meses para ustedes, porque en este mes los saqué de Misraim, en este mes les di libertad, en este mes Israel tuvo que cumplir con el Corbán de Pesach, con la ofrenda de Pesach, con el sacrificio. Pesach significa sacrificio, Pesach significa pasar por alto, Pesach significa libertad. En su sacrificio de Pesach pudieron evadir el ángel de la muerte, porque el ángel, el malach de la muerte, cobraba sobre el pecado. Aún también el Bené Israel, con todo y que tenía la promesa que le había hecho Abraham, también incurría en pecado. Y el malach de la muerte iba a pasar. ¿Pero de qué les iba a servir la sangre? Sí, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí, pero el poner la sangre en los dinteles no solamente servía para protección y redención, servía para mostrar obediencia. No basta creer, basta efectuarlo. La fe sin obras es muerta. Si no ponían, bueno, yo sí creo que sí nos va a proteger. Sí. ¿Y por qué no lo pusiste? El avisado ve el daño y se aparta, dice el Mislé. Entonces realmente este motivo fue esencial para el Bené Israel. Dice en el capítulo 12, Vayomer Adonai el Moshe Be'er Aarón Be'erex Misraim Lemor. Y habló el Eterno a Moshe y Aarón en la tierra de Misraim Lemor, diciendo, a Jodesh Asher Lahen Rosh Jodashim Rishon de Lahen Le Jodesh Hashanah. Este será para ustedes el primero de los meses del calendario anual. Este será para ustedes el primero. Hubo un cambio. Esto es cuando hay un sacrificio en la vida del creyente, cuando hay un comienzo, cuando hay una liberación. Me refiero a una liberación propia, que la persona decide ser libre, porque no hay mejor liberación o única liberación que la que el mismo creyente se da, negándose a sí mismo. Por mucho que brinquen arriba de él, si la persona no quiere desistir, el único que liberta es el Eterno con su Torah, y la persona decide ser libre. La verdad os hace libre, la Torah te hace libre. Encontramos que en este mes, bueno, refiriéndose al mes de Nisan, hubo libertad, y por eso fue un nuevo comienzo para ellos. Todo aquel que ha sido redimido por el Mashiach y por su Torah, y ha entrado en el pacto y juramento. ¿Qué es pacto y juramento? Shabbat. Shabbat es pacto y juramento. Ya les hemos ministrado que Shabbat no es ni sábado en hebreo, ni tampoco significa descanso. Menujá es reposo, descanso. Shabbat viene de la palabra Sheva, que significa pacto y juramento. Todo aquel que ya entró en el pacto y en el juramento, y que es redimido en Mashiach Yahshua, y que una de las maneras para ser redimido es tener su Torah, sus mandamientos. Yohanan capítulo 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, claramente nos dice que la redención se obtiene por medio de la fe en el Mesías. ¿Y cuál es la fe? Guardando sus ordenanzas. Y el pacto, el Shabbat, nos hace entrar y nos trae a ser Bené Israel, hijos de Israel.
si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois, ¿no? Gálatas 3:29 nos aclara este suceso. Pero hay algo, vamos al capítulo 12, versículo 41-42 de Shemot, de Éxodo. Y al final de esos 430 años de haber estado ahí, aconteció que en pleno día salieron las huestes del pueblo de Elohim de la tierra de Mizraim. Noche aguardada fue para Elohim, para sacarlos así de la tierra de Mizraim. Noche de protección para todo Israel. Así lo será para sus generaciones. Noche de guardar. Estaba leyendo en otra versión, la versión internacional, que dice: noche que el Eterno veló. Por esta razón los Bené Israel velarán la noche de Pesa. Sabemos que la tarde empieza a la puesta del sol y la noche termina 6, 7 de la mañana sin acabar el día, la siguiente puesta del sol. Esa traducción se alarga aún más. Esa traducción te da a entender que no solamente vas a hacer a efectuar la noche de Pesa con maxó, con hierbas amargas. No solamente te habla de eso, te habla de velar, porque dice, al final de esos 430 años de haber estado ahí, aconteció que en pleno día salieron las huestes del pueblo de Israel de la tierra de Mizraim. Noche aguardada fue para Elohim, para sacarlos así de la tierra de Mizraim. Noche de protección para todo Israel, y así será para sus generaciones. Así como la fiesta de Yom Kippur, la fiesta de Purim, que significa caporé, cubrir, reconciliación, perdón. Toda esa fiesta de Yom Kippur tiene ese significado. Y todas las fiestas de las cuales habla Vaikarán, capítulo 23, en todas dice: y el que profanar este día, o el que hiciere trabajo alguno, digamos la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Shavuot, será cortado de su pueblo. Pero exclusivamente en la fiesta de Yom Kippur, que es día de reconciliación, en otras palabras, el Eterno dice: voy a hacer un día, el 9 de Tishri, una hora antes de llegar al día 10, y el día 10 completito de Tishri, para que nos reconciliemos. Yo voy a hacer un día especial, como si uno tuviera un enemistado, un problema con una persona. ¿Qué te parece? Nos vamos a ver el día tal para reconciliarnos, porque yo no puedo estar enemistado. El mismo Eterno ofendido, Él pone un día para reconciliarse con su pueblo. Quiere reconciliar, y exclusivamente en esta fiesta dice: el alma que no se afligiera en ese día, y el alma que hiciera trabajo alguno, yo la destruiré. En ese exclusivamente, no en otras fiestas, solamente. O sea, en otras palabras, estás despreciando. O sea, como les decía, yo soy el ofendido. Te estoy dando un día para que te reconcilies y tú lo tienes en poco. Por eso se refiere así: yo la destruiré, yo la cortaré de su pueblo. Así es esta fiesta, noche de guardar, día de guardar, día de protección para el Eterno. La fiesta de Pesa, la noche de Pesa, es especial para los hijos de Israel. Leímos en el versículo 42, protección para todo Israel, así será por sus generaciones. Estar en la noche de Pesa es esencial. Debemos prepararnos. Encontramos una referencia en el Pacto Renovado, en el capítulo 11 de la carta a los Corintios, en la primera carta, acerca de los que toman Pesaj indignamente. ¿Qué pasa con aquellos que toman Pesaj indignamente? Ahí trae las consecuencias. Debemos de estar preparados. Debemos conocer y saber qué significado tiene, qué es Pesaj, pero primordialmente que es noche de guardar, noche de protección para todo Bené Israel por todas las generaciones. Entonces, si no estoy preparado, o sea, no debemos dejar pasar. Si ya está Pesa encima, si ya está Yom Kippur encima, debo de apresurarme para alcanzar ese precepto. No debo dejar pasar mucho tiempo. Sí, necesito preparar. ¿No lo puede tomar cualquiera? No lo puede tomar cualquiera. Principalmente necesita teshuvá, arrepentimiento, volverse al Eterno. Necesita inmersión
para poder participar de Pesaj. Comprender el precepto y haber entrado en el Shebach, en el pacto, en el juramento, para poder participar de Pesaj. ¿Sí? Pero, bueno, es que yo no lo alcanzo. Apresúrate porque no puedes dejar pasar esto. Como les decía, Él está poniendo ese día. Yo les voy a dar un día exclusivo para que ustedes entren en mi protección. Yo voy a convocar un día anual para que ustedes estén en esa protección. Noche de guardar para el Eterno, porque el Eterno extiende protección sobre Israel. Entonces, el sacrificio de Pesaj ya no se efectúa como marcaba el ritual en el templo. Nos dice Shaulo en la carta de Corintios, en el capítulo 15, en la primera carta dice, porque Mashiach es nuestra Pesaj, Mashiach es el sacrificio. Ya no lo vas a efectuar. Pero celebremos la fiesta, dice Shaulo. No dice que ya no se celebra. Celebremos la fiesta con maxó, con panes sin levadura. Esforcémonos para abrazar este Pesaj. Está próximo este mes, este año va a caer de la tarde del 29 para el 30 de marzo. Estamos a tiempo todavía para desistir, para rendirnos. Estamos a tiempo. La Haftará de esta parashá es Yirmiyá, Jeremías capítulo 46, versículo 13 al 28. Nos habla de una posterior destrucción sobre Mizraim. En este caso ocupa a Babel para destruirlo. Y posteriormente, como la semana pasada, escuchamos también otra Haftará que también destrucción sobre Mizraim. Mizraim es la vida pasada. Mizraim es tu otro yo. Mizraim es aquel que tú eras antes y el cual aún en estas generaciones el Eterno envía a quien lo destruya. Pero mucho Bene Israel quedó en Mizraim, fue destruido juntamente con los egipcios porque no creyeron. Pero también sabemos que muchos egipcios se salieron con los israelitas. Mucho egipcio le creyó al Eterno. Vimos también la semana pasada que muchos amos creyeron que iba a caer el granizo y guardaron a sus siervos y guardaron su ganado. Mucho egipcio tuvo emuná en el Elohim del cielo y de la tierra y salvó su vida y tuvo redención. Y mucho israelita que tenía promesa no creyó y quedó postrado y quedó ahogado en el Mar Rojo. Así es la Haftará, y que el Eterno haga prosperar estas palabras.